¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Es para mí un gusto saludarlos nuevamente en nuestro taller virtual de fotografía. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante e importante para poder lograr mejores fotografías. En esta ocasión vamos a ver lo que corresponde a leyes de composición. Vamos a empezar con la primera ley de composición, que se llama ley de los tercios. ¿Pero en qué consiste la ley de los tercios? Es algo muy sencillo. Aquí tenemos el ejemplo de lo que vendría a ser nuestro encuadre. Ustedes ya saben lo que es el encuadre, ¿sí? Lo que vamos a fotografiar. La ley de los tercios me dice que yo tengo que dividir mi encuadre de manera imaginaria con 4 líneas. 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales, que vendría a ser algo más o menos así. Tengo que dividirlo de manera equitativa mi encuadre con 2 líneas horizontales, ¿sí? 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales. Entonces la ley de tercios me dice que en las intersecciones de estas líneas, que serían estos puntos de aquí, en las intersecciones, en alguna de estas intersecciones de estas líneas imaginarias, es donde yo voy a colocar el elemento, el objeto o la persona que va a destacar dentro de mi fotografía. Yo lo voy a colocar en una de estas intersecciones para que destaque dentro de la imagen. ¿Por qué? Porque según las teorías, los expertos de la fotografía, de acuerdo a los estudios que se han realizado, estos puntos de interés que se logran gracias al uso de estas líneas, es donde al momento de ver nuestra imagen, nuestro ojo se dirige de manera automática a uno de estos puntos. Entonces, el colocar el elemento más importante, lo que yo quiero destacar de mi foto, en uno de estos puntos de intersección, es lo que le va a dar esa vista diferente a mi foto. Entonces, recapitulemos. La ley de tercios me dice, nuevamente, que divido mi encuadre, ¿sí? No importa si es vertical, horizontal, cuadrado, panorámico. Divido mi encuadre en 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales. Y en las intersecciones de estas líneas imaginarias es donde yo voy a colocar el objeto que va a destacar dentro de la foto. Vamos a ver, por ejemplo, los siguientes ejemplos. Como ustedes pueden ver en las siguientes imágenes, el elemento más importante se coloca en donde está la intersección de estas líneas imaginarias. Aquí estamos aplicando, repito, ley de tercios. Puede que nada más se utilice una de estas intersecciones, que se utilicen 2 de ellas, que podemos utilizar 2 intersecciones ya sea así o así, o puedo tener más de un objeto y colocarlo en alguno de estas intersecciones, y esos objetos, mientras se mantengan en estos puntos de interés, también destacarán dentro de la fotografía. Entonces no está limitado nada más a uno, puedo usar 2, 3 o hasta 4, que sería pues nuestro máximo de objetos que puedo tener en la foto, aplicando ley de tercios. Ya sea que mi objeto cubra 2 puntos de interés, o que cada uno se coloque en uno de estos puntos. Repito, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden utilizar los 4 o solamente uno. ¿Cuál? Pues donde ustedes quieran colocarlo, dependiendo de lo que están fotografiando y qué es lo que quieren destacar. Aquí están los ejemplos en donde nosotros podemos ver cómo se aplica la ley de tercios, cómo se coloca el objeto que quiero destacar en mi foto. A pesar de que yo tengo un bonito paisaje o un entorno, lo que yo quiero destacar o darle un poco más de realce, pues lo coloco en estos puntos de interés, y así obtengo estas fotografías aplicando ley de tercios. Lo ideal es que apliquemos estas líneas de manera imaginaria, que yo divida de manera imaginaria mi encuadre.
Pero en dado caso de que esto se complique o tal vez no estás muy familiarizado o quieres un poco más de práctica, en tu cámara profesional o en tu celular puedes activar esta opción. Lo único que tienes que hacer es irte a la parte de configuración y debes de encontrar la opción que dice cuadrícula. Ahí viene la opción de cuadrícula de 3x3, en donde si tú la activas, ya que abras nuevamente tu cámara, aparecerán estas líneas haciendo la división de tu encuadre. Estas líneas no van a aparecer en tu foto, solamente sirven de guía en tu pantalla para que puedas realizar tus fotografías. Y esto es lo que corresponde a la ley de tercios. Ahora, nuestra segunda ley que vamos a ver el día de hoy es ley de las miradas. ¿Qué me dice la ley de las miradas? La ley de las miradas me dice que si yo tengo a una persona o un objeto dentro de mi fotografía, debo de dejar espacio en dirección hacia donde está dirigida su mirada. Es decir, me voy a poner yo de ejemplo. Si yo estoy aquí parado y voy a tomarme una fotografía, todo este espacio que está aquí se le conoce como aire. Es dejar aire. ¿Aire hacia dónde? Hacia donde esté dirigida mi mirada. Si yo estoy viendo en esa dirección, debo de dejar aire en todo este espacio, hacia donde yo estoy viendo. Si yo estuviera del lado contrario y estoy viendo hacia este punto, el aire debe de quedar en esta dirección. Es decir, debo de encuadrar hacia donde está dirigida la mirada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto le va a dar una mayor estética a mi fotografía. Va a hacer que luzca mejor. ¿Qué pasa si yo no dejo aire? ¿Qué pasa si yo tomo mi fotografía y estoy así? Como si yo estoy viendo hacia esta dirección y yo no dejo ese aire aquí hacia donde va dirigida mi mirada. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve la foto? Se ve rara, ¿no? Se ve como incompleta, como si algo le faltara. En cambio, si yo dejo aire hacia donde va dirigida la mirada, pues se ve mucho mejor la fotografía. ¿Esto por qué? Porque estamos haciendo una alusión, una referencia hacia donde está viendo la persona. Ojo aquí, no es necesario que se vea el objeto que está viendo la persona o la dirección en la que está observando. Simplemente es dejar ese espacio, ese aire, para darle una mayor estética visual a mi fotografía y que luzca mejor. Entonces recuerden, hacia donde esté dirigida la mirada, yo debo dejar aire. Nunca debo dejar mi fotografía sin aire. Lo mismo pasa con los objetos. Si yo tengo un objeto que tal vez tiene una carita, puede ser una estatua, un monumento, un juguete, no sé, hay muchas opciones. Si este tiene un rostro y su mirada está dirigida hacia alguna dirección, pues debo de dejar ese aire para que mi fotografía luzca más. Así también, si es una fotografía de algún animal y está viendo hacia algún punto, debo dejar aire. No importa si está viendo hacia abajo, si estamos viendo hacia el frente o si estamos viendo hacia arriba. Debo de respetar, encuadrar de manera correcta, aplicar el plano adecuado y dejar el aire hacia donde está dirigida la mirada para que mi fotografía luzca mejor. Entonces eso es muy importante. Siempre dejar aire hacia donde está dirigida la mirada. Y recuerden, se llama ley de las miradas. Podemos ver también algunos de los ejemplos en donde se aplica de manera correcta la ley de las miradas. Si podemos ver en las fotografías que tenemos a continuación, no importa hacia dónde esté viendo, si es hacia un costado, hacia arriba, hacia abajo, no tiene que estar siempre de perfil, puede estar un poco de frente y a lo mejor los ojos están hacia una dirección, hacia arriba, hacia un costado o hacia abajo. Tal vez solo está un poco movida la cabeza. Entonces, aquí lo importante es tener la referencia de los ojos. Repito, no siempre tiene que estar de perfil. Puede estar en 3/4, puede estar de frente, pero a lo mejor su mirada está dirigida hacia otro punto. Entonces es importante fijarnos en esta parte para dejar ese aire y que nuestras fotografías luzcan bien. Muy bien, ahora vamos a ver nuestra tercera y última ley. Esta ley se le conoce como ley del horizonte. ¿Qué me dice la ley del horizonte? Me dice
que yo tengo que dividir mi encuadre en 3 partes iguales. ¿Con qué? Con 2 líneas horizontales. Este es mi encuadre donde yo voy a realizar mi fotografía y yo tendría que dividir mi encuadre con 2 líneas horizontales de manera equitativa, ¿sí? ¿Para qué? Para que al momento de realizar mi fotografía, uno de los elementos que va a aparecer ahí cubra 2/3 de mi foto y otro elemento que aparece ahí solamente cubrirá 1/3. Puede ser de esta manera, que cubra 2/3 abajo y el otro elemento solo uno arriba, o a la inversa. Que lo que yo quiero destacar dentro de la foto cubra 2/3 arriba y el otro elemento solamente cubra uno abajo. ¿De qué depende esto? Repito, de lo que yo quiero destacar de la foto. Esto va a ser más fácil aplicarlo si lo hacemos en una fotografía del paisaje. Nosotros tenemos ahí la división del horizonte, que puede ser la tierra, el campo o las casas, y si vemos a lo lejos, pues tenemos la división del horizonte con la parte de la tierra y el cielo. Si yo lo que quiero es destacar las casas o un campo, una pradera, unas flores, etc., estas deberían de ocupar todo estos 2/3 y el cielo solamente ocuparía el tercio de arriba. Ahora al revés. Si yo quiero destacar el cielo porque se ve muy padre y a lo mejor darle un poco menos de importancia a la parte que está en la parte inferior, lo que serían las casas o el campo, etcétera, entonces el cielo tendría que ocupar los 2/3 superiores y las casas solamente el tercio inferior. Si yo decido darle una mayor importancia a lo que tengo en la parte inferior, mi horizonte quedaría colocado en este punto. Mi horizonte quedaría en este punto. En la parte superior quedaría el horizonte. Aquí se le conoce como horizonte alto. ¿Por qué? Porque está en la parte superior. Si mi horizonte queda en la parte inferior, se le conoce como horizonte bajo. Entonces recuerda, tenemos horizonte alto u horizonte bajo. ¿Qué me dice también la ley del horizonte? La ley del horizonte me dice que la división nunca debe de quedar al centro. Estamos muy acostumbrados a que cuando tomamos una fotografía de paisaje, dejamos la división, no sé si vamos a la playa, la división del mar con el cielo, o de la arena con el cielo, la ciudad con el cielo, el campo con el cielo, etc. De cualquier paisaje estamos muy acostumbrados a que el horizonte lo dejamos al centro. La ley del horizonte me dice que no. La ley del horizonte me dice que debo dejar mi horizonte bajo u horizonte alto, pero nunca al centro. ¿Por qué? Porque el dejarlo en la parte superior o en la parte inferior del horizonte le va a dar una mejor vista a mi fotografía. Estéticamente se va a ver más atractivo. Entonces es por ello que nunca debo dejar el horizonte al centro. Recuerden, horizonte alto u horizonte bajo, pero nunca al centro. Ojo, esto no quiere decir que si tú dejas tu horizonte al centro, tu fotografía va a estar fea. No se trata de eso. Pero aquí no se estaría aplicando esa ley. Aquí podemos ver algunos ejemplos de el horizonte alto u horizonte bajo. Si te fijas, en algunas de las fotos está el horizonte alto y en otras está el horizonte bajo, aplicándose de manera correcta y haciendo más atractiva la fotografía. Todo dependiendo de qué es lo que yo quiero destacar dentro de mi foto. Ojo, otra cosa importante. Cuando vayas a realizar tu fotografía, para aplicar la ley del horizonte, el horizonte debe de quedar bien delimitado. Mi horizonte no importa si está en la parte superior o inferior, debe de estar bien delimitado. ¿A qué quiero decir con esto?
que no debe de haber algún objeto, alguna casa, algún elemento que me lo corte, que me esté estorbando y que tal vez solamente me deja un pedacito del horizonte y lo demás no se ve. Sino mi horizonte tiene que estar completamente delimitado, bien marcado, a lo largo de todo mi encuadre. No puede haber partes que lo corten. Mi horizonte debe de estar bien definido de lado a lado de mi encuadre de mi fotografía. No importa si es arriba o si es horizonte bajo. Ahora, ojo, no quiere decir que siempre tienen que ser fotografías de paisaje. Aquí puedes usar tu creatividad y usar otros elementos para poder hacer este tipo de ley, como lo que vemos a continuación, pero debes de tener bien definido tu horizonte, dónde va a ir, si en la parte superior o en la parte inferior. Recuerda, horizonte alto u horizonte bajo, nunca al centro, y bien delimitado, de lado a lado, a lo largo de todo mi encuadre, para que mi fotografía se vea excelente. Así que no se diga más y vayamos a hacer fotografía.